a la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 22. Juan 14, 22. Hoy vamos a ver el tema número 11 de esta serie, los discípulos, gente como yo, que está ya en los últimos capítulos, ya en sus últimas enseñanzas. Pero hoy vamos a ver el tema número 11, se titula Judas el desenfocado. Juan 14, 22, ¿ya lo tiene? Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? En esta serie hemos aprendido y estamos aprendiendo que el Señor Jesús perdona todos los pecados. ¿Cuántos dicen amén? No importa el pasado que tengamos, no importa el presente que tengas, si no te has encontrado con el Señor perdona todos los pecados. Es más, mientras más pecador seas, se nota más el perdón que recibimos de Dios. Ahora, ese perdón lo disfruta aquel quien se arrepiente de sus pecados, aquel quien se reconoce pecador y aquel quien viene al Señor diciéndole: Señor, yo no puedo salir de esto, solo tú puedes perdonarme y transformarme. Yo creo en ti como el Mesías, yo creo en ti como mi Salvador. Y después de esto, de que el Señor perdona a aquel quien se arrepiente, el Señor también está dispuesto a usar a aquellos a quienes perdona. No hay cristianos que no tengan propósito en esta vida. No hay cristianos, como dicen algunos, de banca. A todos nos ha sido dado un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Gracias al cumplimiento de ese ministerio de la reconciliación es que estamos hoy aquí nosotros como iglesia, y es algo que vamos a ver. Así que el Señor utiliza a todos los creyentes quienes se disponen. O sea, el Señor no utiliza a todos. ¿Por qué? Porque hay algunos quienes no se disponen. Hay algunos quienes creen: bueno, yo ya creí, ahora voy a cumplir con mi religión de ir cada domingo y ya salí, bye. Así el Señor nunca te va a usar. Pero el Señor usa a aquellos quienes están dispuestos y disponibles. ¿Te fijas la diferencia? Dispuesto y disponible. Hay aquellos quienes dicen: Señor, sí, úsame, Señor, quiero ser usado por ti, estoy dispuesto a que me uses. Ok, entonces el Señor, por medio de la iglesia, por medio de alguna circunstancia, te presenta la oportunidad para que seas usado por Él. ¿Y qué hacemos? Uy, no puedo, es que estoy muy ocupado, es que mucho trabajo. Yo pensé que habías dicho que todo lo que estorbe de tu vida quitarás, y que en mis manos pones todo tu ser para que yo haga como el barro. No, era canción, Señor, era broma, o sea, era puro show nomás, era poético. Bueno, el Señor utiliza a todos aquellos quienes se disponen. Ahora, estos quienes han sido perdonados, quienes están dispuestos y disponibles para ser usados por Dios, ¿sabes algo? No somos perfectos. Lo vemos en los discípulos. Todos ellos, excepto uno, pues mostraron sus defectos, y todos ellos tenían también cosas en común. Por ejemplo, ellos eran judíos, eran de la nación de Israel, eran israelitas, eran judíos quienes conocían las escrituras, que habían buscado en las escrituras y habían encontrado que ellas daban testimonio de un Mesías que vendría. Ellos estaban esperando a ese Mesías, estaban esperando a el Mesías que vendría y que ya estaba de hecho entre ellos. Todos ellos eran de la región de Galilea, eso lo tenían en común, a excepción de Judas el Iscariote, a quien veremos más adelante. Por tanto, al estar allí en la región de Galilea, habían escuchado de la predicación de Juan el Bautista, quien estaba preparando el camino y decía: ya viene y ya está entre nosotros el Mesías, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Así que ellos habían oído ya, y también se encontraron con Jesús, se encontraron con Él, se arrepintieron de sus pecados y estuvieron dispuestos a seguirle. Y hoy vamos a ver a Judas. Ese nombre Judas en el griego se escribe Iudas, con I latina, Iudas. Y es también en el hebreo la palabra Judá, el nombre Judá. Ese es muy familiar para nosotros. Este nombre Judá era muy común en Palestina, con su equivalente Judá o Judas, era muy común en Palestina. De hecho, hubieron jefes militares, eminentes maestros, quienes portaron este nombre Judá. Este nombre Judá significa alabanza, es un bonito nombre. Incluso uno de los hermanos de Jesús se llamaba Judas. El que veremos hoy es conocido por varios sobrenombres. Uno de ellos es Tadeo, a lo mejor ya te suena más familiar. Judas Tadeo / San Juditas Tadeo, ¿verdad? Nos suena familiar. Judas Tadeo. Y Tadeo, Tadaios en griego, significa el que alaba. Por cierto, hay quienes dicen que no adoran imágenes.
y entre esas imágenes está Judas Tadeo. Dice, no, nosotros no las adoramos. Ok, les damos el beneficio de la duda y decimos, ok, no. Entonces, ¿qué? Las veneramos. Ah, ok. ¿Y qué es venerar? Venerar es rendir homenaje, respetar a alguien, reconocer lo que hizo. Y si juntamos a 100 de estas personas quienes dicen que veneran a Juditas, San Juditas Tadeo, pues les vamos a preguntar quizás, oye, ¿tú sabías quién fue o sabes quién fue Judas Tadeo? Y sabes que el 99% no van a saber decir quién fue. ¿Qué clase de veneración es esa, no? Que se convierte más bien en un mono con una túnica verde, con un garrote en la mano, al que pones de cabeza, el que luego lo suben a la bici y se les cae. ¿Sí vieron ese video? Lo van a ir a buscar después, ¿no? San Juditas se cae de la bici y bueno, o no, un cuate que choca con una bici, traía un San Juditas aquí atrás, ¿no? Es muy gracioso. Pero el punto es de que estamos aquí con Tadeo, Tadaios, el que alaba. Otro de sus sobrenombres era Leveo, y ese sobrenombre es bien interesante porque Lev en hebreo es corazón. Entonces Leveo significa alguien quien tiene un pecho robusto, alguien quien tiene un gran corazón, alguien valiente. Esos son los sobrenombres de Judas, Tadeo, Leveo. Y también se esforzaban mucho por enfatizar, como el versículo que leímos, no el Iscariote, o sea, aclaramos, este no es el otro Judas, el traidor. Judas Tadeo, o Leveo, como le quieras llamar, solo aparece en las listas de los 12. No se nos dan detalles de él tampoco acerca de cómo fue su encuentro con Jesús, acerca de a qué se dedicaba, quiénes eran sus padres. No tenemos información de él. Aparece únicamente en el Evangelio de Juan, ahí en el versículo que leímos al principio. Es la única aparición y la única participación que tiene Judas Tadeo. Hace tiempo escuché un refrán, un dicho que me pareció muy interesante. Es bien simple, pero tiene mucha profundidad. Y es este: para una primera impresión no hay segundas oportunidades. Porque ya la siguiente oportunidad ya no es primera, ya es segunda, ¿no? Para una primera impresión no hay segunda oportunidad. Y para tener esa primera impresión de Judas Tadeo es necesario que entendamos el contexto de este versículo en el que aparece Judas Tadeo. Antes de eso, déjame decirte que para el ministerio de Jesús, o para Jesús en su ministerio, dicho más correctamente, la predicación y la enseñanza fueron esenciales. Jesús hizo muchas cosas mientras que estuvo en esta tierra realizando su ministerio terrenal. Él sanó a los enfermos, Él liberó a los endemoniados, Él hizo muchas señales, muchos milagros, pero ¿sabes? Lo más importante para Jesús era la predicación y la enseñanza. De hecho, Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, para creer en algo es necesario que primero hubiera una exposición. Así que Jesús dijo, se predica, se cree y las señales siguen a los que creen. El problema es cuando no hay enseñanza, cuando no hay predicación y hay muchas señales. Muchas personas en Galilea, en Jerusalén, por toda esa región, en Judea, hacían señales. Había personas quienes hacían señales y hacían milagros y todo esto, pero no había enseñanza, no había predicación. Y para Jesús el énfasis estaba en la enseñanza, en la predicación. Lo dice Marcos capítulo 1, versículo 38. Esto que yo te estoy diciendo no es porque yo saqué esa conclusión o porque a mí me gusta esa conclusión, es porque el mismo Jesús dijo así: vamos a los lugares vecinos. Estoy leyendo Marcos 1:38. ¿Para qué propósito predique también allí? Bueno, dije que predicación fue una de las cosas que hizo, entre otras. Pero fíjate lo que viene después del punto y de la coma. Porque para esto he venido. O sea, el Señor no dijo, vamos a hacer señales, porque para eso he venido, para hacer señales, ¿verdad que no? No dijo, vamos a liberar endemoniados, porque para esto he venido. ¿Para qué has venido, Jesús? Para predicar. Y no estoy desmereciendo, por supuesto, señales, milagros, etcétera, están ahí en la palabra, pero la preeminencia, la mayor importancia la tiene la predicación. Al menos así lo fue para Jesús en su ministerio, y es algo lo que queremos nosotros imitar. Así que, ya que para él era importante la predicación, Jesús predicó muchísimos sermones, dio muchísimas enseñanzas en escenarios distintos. Solamente piénsalo. El Señor predicó, sí, en la sinagoga, que era el lugar en donde se reunían los judíos para estudiar las escrituras, y Jesús llegó, por supuesto, a esos salones de clases, por decirlo así.
enseñó las Escrituras y allí había oportunidad para que pudieran compartir, para que pudieran hablar los que llegaban, sobre todo si eran rabinos, y abrían las Escrituras. Y Jesús en una ocasión abrió las Escrituras y dijo: esas Escrituras dan testimonio de mí, esas Escrituras están hablando de mí, lo que dice el profeta Isaías. Y así el Señor predicó en las sinagogas, sin duda, pero también el Señor predicó en las casas. Sabes, la enseñanza bíblica no es solamente para el domingo en la iglesia. Tu casa puede ser un lugar en donde Jesús predique, puede ser un púlpito de Jesús, y de hecho debe de ser el púlpito de Jesús nuestra casa. Estamos invitando a Jesús a que predique en nuestra casa. También Jesús predicó al aire libre. No hay un límite, no hay un lugar en donde solamente, exclusivamente se puede enseñar. Jesús predicó en la sinagoga, predicó en las casas, predicó también al aire libre, ahí a la orilla de un lago, en un monte. En el sermón de la montaña, lo conocemos, pues fue al aire libre. Habían pajarillos y decía Jesús: mira los pajarillos, ellos pues no se preocupan por lo que van a comer. Y utilizaba el Señor los elementos naturales que habían allí para enseñar. Así que imagínate, los 12 discípulos quienes caminaron con Jesús, no una vez a la semana, no cada domingo y viernes, no cada domingo y miércoles, no, 24/7 caminaron con Jesús, vivieron con Jesús, lo escucharon predicar, lo escucharon enseñar muchísimos sermones, además de las enseñanzas que tuvieron ellos en privado. Y Judas Tadeo, digo esto porque Judas Tadeo aparece en el relato bíblico durante uno de estos sermones. Es la primera y única vez que lo vemos hablando. Y no es cualquier sermón este que está dando el Señor, no por minimizar los otros que dio, sino que era un sermón de suma importancia porque tenía que ver con lo que vendría. O sea, Jesús ya estaba cercano a dar su vida, a ser arrestado, a morir en la cruz, y estas son de las últimas palabras, de las últimas enseñanzas que el Señor les va a dar. Dije que Jesús enseñó en muchos escenarios, en casas, al aire libre, y cuando predicaba al aire libre, predicaba a multitudes. Dice la palabra en los evangelios: multitudes venían a oír enseñar a Jesús, muchas personas. Otras veces el Señor habló a grupos más pequeños. En una casa, ¿cuántas personas pueden caber? Aunque la casa esté llena, esté a reventar, como aquella casa cuando abrieron el techo y bajaron a un paralítico del techo, pues por más grande que fuera la casa, no era una multitud la que cabía en esa casa. Pero hubo otras ocasiones, como dije, en las cuales el Señor les predicaba a grupos más pequeños, como fue el caso de los discípulos, y esta es una de esas ocasiones. Se conoce a este sermón dentro del que vamos a ver el día de hoy, en donde están las palabras de Judas Tadeo, como el sermón del aposento alto. Fue dado poco antes de que el Señor diera su vida, de que fuera arrestado y diera su vida en la cruz. ¿Cómo empieza el Señor este sermón? Es interesante analizar cómo el Señor predicaba. A mí me interesa, yo que soy predicador, me interesa ver cómo predicaba el Señor, y te voy a llevar a que veas un poquito cómo era el bosquejo del Señor, cómo el Señor tenía una idea principal que quería comunicar a ese grupo particular al cual Él les estaba hablando. Pero el sermón inicia de una manera muy llamativa. No inicia con palabras. El Señor no inicia su sermón hablando. El Señor inicia su sermón con acciones. En aquel aposento no había un siervo que lavara los pies de los discípulos, de los que estaban allí en aquel aposento en donde iban a tomar la última cena o la cena de la Pascua, y no había un siervo. Así que el Señor se aprovecha de esta situación para dar la introducción de su sermón. Y en vez de hablar y decirles: abran sus Biblias o abran sus escrituras o enciendan su iPad en tal versículo, en tal capítulo, el Señor se agacha, se ciñe, toma una cubeta, toma una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Esa es la introducción del sermón de Jesús. ¿Qué les estaba enseñando ahí? O sea, el Señor no solamente estaba pues haciendo algo que se tenía que hacer porque era parte de la costumbre. No podían estar allí con los pies sucios porque no comían en mesas, sino comían a la altura del piso, y si los pies estaban sucios, pues iban a comer suciedad allí, ¿no? Iban a contaminar la comida. Así que el Señor no estaba solamente pues haciendo algo que se tenía que hacer y que ninguno de los otros que querían ser grandes en el reino pues estaban dispuestos a hacer. Uy, no, eso es de esclavos. El Señor estaba dando una enseñanza. Y estaba diciendo el Señor: ¿ven esto que yo estoy haciendo? Esto está representando lo que yo vine a hacer. Yo vine no a ser servido, sino a servir. Yo, siendo rey, me hice siervo y estoy humillándome, lavando sus pies, y así me voy a humillar en una cruz, desnudo, crucificado,
para perdón de vuestros pecados y de aquellos quienes han de creer. Y eso es lo que estaba dando el Señor. Esa es nada más la introducción. Jesús después anunció que uno de ellos le iba a traicionar después de lavar los pies. O sea, incluso le lavó los pies al traidor. Gran lección allí para nosotros. Entonces el Señor les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Empiezan a preguntarse ellos, seré yo, y de pronto Judas abandona aquel aposento alto. Judas, el otro Judas, el Iscariote, quien traicionó al Señor, abandona, y ahora se quedan solamente los que debían de estar ahí. O sea, todo esto no ocurrió de forma casual, por una coincidencia. El Señor tenía ya previsto a quienes les iba a hablar. Este sermón, estas palabras no eran para traidores, no eran para multitudes, no eran para incrédulos, eran para 11 discípulos. Y curiosamente, cuando el Señor va a hacer algo en una iglesia, por ejemplo, comienza por limpiar primero. Y muchos de quienes no están dispuestos a hacer las cosas como deben ser, quienes tienen su corazón en otro lado, porque en sí, vamos a verlo cuando veamos a Judas Iscariote, la idea de Judas era una idea terrenal. Él estaba esperando un Mesías político, y cuando vio que Jesús dijo, no, mi reino no es de este mundo, cuando vio que dijo, yo vengo en un pollino y todo esto, mis hermanos, Judas dijo, ¿sabes qué? Bye, yo no le entro a esto, yo venía a otra cosa. Y así hace el Señor cuando va a obrar en medio de una iglesia, por ejemplo. Aquellos quienes vienen por cualquier otra cosa terminan saliendo, y el Señor hace una poda y se quedan únicamente aquellos quienes van a dar fruto. Después de esto, de que Judas abandona el aposento, el Señor comienza ya oficialmente el discurso. Esta fue la introducción. El Señor dice, ok, voy a empezar a grabar el Zoom meeting, recording in progress, ¿no? Y todos aceptan la grabación, ahora sí ya es oficial, empieza el discurso. Y lo primero que les anuncia el Señor es que va a ser glorificado. Nosotros entendemos ser glorificado como triunfar, tener éxito, sí, va a ser glorificado. Pero el Señor estaba hablando de glorificación en relación con su muerte. Para que el Señor fuera glorificado era necesario que la semilla cayera a tierra y muriera, y entonces iba a salir el fruto que disfrutamos nosotros hasta el día de hoy. El Señor estaba hablando específicamente de su resurrección. El Señor iba a partir, pero ellos no podían ir con Él. Es decir, Jesús y los 11 iban a quedar separados por un tiempo. Y es entonces cuando viene la primera interrupción, porque este sermón tiene 4 interrupciones. La primera interrupción ya las hemos visto, a excepción de la que vamos a ver el día de hoy, la de Judas Tadeo. Pero la primera interrupción fue precisamente de Pedro, el hombre sin filtro. Después de que el Señor dice, me voy a ir, ustedes no pueden ir conmigo, vamos a quedar separados por un tiempo, voy a ser glorificado, dice Pedro, Señor, mi vida pondré por ti. Entonces el Señor le responde, le dice, mira Pedrito, me vas a negar 3 veces, así que ya déjate de payasadas y cálmate, ¿no? Después de responderle a Pedro, el Señor continúa con su discurso y dice, ustedes ya conocen el camino a este lugar a donde yo voy, que es la casa del Padre. Y es cuando viene la segunda interrupción en este sermón. Se trata de Tomás, el escéptico, a quien también ya vimos. Tomás el escéptico dice, ok, queremos ir contigo, pero necesito más evidencias, necesito más pruebas. No sabemos ni el destino, ni tenemos el camino tampoco. O sea, estamos bien perdidos, la verdad. ¿Te acuerdas que todos estaban en las mismas y él fue el que habló por todos en esa interrupción? Y esa interrupción dio pie para que el Señor dijera, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, a la casa del Padre, si no es por mí. Y es entonces cuando viene la tercera interrupción. Se trata de Felipe, el insatisfecho, a quien ya vimos también. Felipe interrumpe a Jesús y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, ya con eso, con que nos muestres al Padre, con eso lo hacemos. ¿No quieres nada? Y Jesús le enseña, miren, yo soy todo lo que ustedes necesitan. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, contigo, Felipe, y o sea, ¿todavía pides ver al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ustedes necesitan solo de mí. Yo soy todo lo que ustedes necesitan. Ya habían visto a Jesús en la carne, o sea, habían visto y palpado a Jesús. Habían oído las palabras de Jesús. Le dice, si no creen por mis palabras, pues créanme por lo menos por las señales. Ya habían visto ellos las señales. Y el discurso de Jesús continúa. Y el Señor comienza a proyectarlos hacia la misión. Toma en cuenta, es un sermón de Jesús. Jesús tiene un objetivo claro. No hablaba nada más por hablar. El Señor sabía qué era lo que iba a comunicar y los está proyectando hacia la misión, que es la iglesia. El proyecto de Jesús, que es su iglesia, el cual
Él vino a iniciar y los discípulos la continuaron, y el Señor está capacitándolos para esto, a estos 11. Para llevar a cabo esa misión que es la fundación o fue la fundación de la iglesia, ellos iban a necesitar asistencia. Es como si tú eres quizás una persona muy experta para la construcción, pero si yo no te doy las herramientas, la madera, el material, por más que sepas de construcción, no vas a poder construir. Y el Señor les estaba diciendo, miren, está la misión, pero yo les voy a dar las herramientas y les voy a dar la asistencia. El Señor les prometió y les garantizó, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, les será dado. Hay algunos quienes dicen, bueno, entonces quiero un Mercedes-Benz. No has entendido nada. Estoy hablando de la misión. Todo lo que ustedes necesiten para cumplir mi misión, para cumplir mi proyecto, yo se los voy a dar. Así que, pues no necesitas un Mercedes para cumplir mi misión. Hasta con una bici la haces, así que... Y Pablo en caballo, en burro, a pie, y él cumplió su misión. Así que eso se debe de entender así. El Señor lo que quería era infundir paz a sus discípulos. ¿Por qué? Porque cuando Él les dice, me voy a ir, cuando ellos ven que Judas, el traidor, abandona el aposento, estaban turbados, estaban sacados de onda. Cuando alguien deja el lugar, el círculo de reunión, así, y se va mal, eso causa dolor en los creyentes. Y ellos estaban sacados de onda, los discípulos. Pero Jesús no quería que estuvieran turbados. Por eso les está garantizando éxito en el cumplimiento del proyecto de Jesús. Puede haber muchos proyectos, podemos emprender muchos proyectos, pero siempre va a quedar la incógnita de ¿tendrá éxito este proyecto o no tendrá éxito? ¿La haré o no la haré? ¿Funcionará o no funcionará? Y eso es normal, es común de cada proyecto. Nadie puede garantizar que lo que iniciamos va a tener éxito, pero el proyecto de Jesús sí. El proyecto de Jesús sí tiene el éxito garantizado. Él lo dijo en su palabra. Hemos oído y hemos aprendido que fe es convicción de lo que espera, fe es convicción de lo que no se ve, pero tiene una base en lo dicho por Dios. Nosotros no hemos visto a Jesús viniendo por su iglesia. Nosotros no hemos visto a la iglesia pura y sin mancha siendo entregada al novio, pero lo creemos porque Jesús lo dijo. Y Él dijo, cuando Pedro precisamente dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús le dijo, sí, y tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre la declaración de que yo soy el Cristo, voy a edificar mi iglesia, mi proyecto, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Éxito garantizado. Así que hacemos bien en caminar en este proyecto de Jesús, el cual tiene el éxito garantizado. Pero para llevarlo a cabo, ellos iban a necesitar poder. Una misión grande, un proyecto grande necesita recursos grandes, y esto requería un poder sobrenatural. Y es entonces cuando entra en este discurso, en este sermón del aposento alto, lo que conocemos como la sección del Espíritu Santo. Vamos a leer a partir del versículo 15, y por favor subraya versículo 15. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estamos dentro del sermón del aposento alto. Antes de llegar a hablar del Espíritu Santo, el Señor les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está el Señor diciéndoles, si ustedes dicen que me aman, yo no los obligo a amarme, pero si ustedes dicen que me aman, entonces han de demostrarlo obedeciendo mis mandamientos. Y es que todo esto, no sé si tú lo ves, pero es voluntario. Nadie estaba allí obligado. Es más, el que andaba buscando 30 monedas de plata, ya se fue. Y el Señor no lo obligó. No lo detuvo, no lo obligó ni a traicionarlo, ni lo obligó tampoco a quedarse. Cada uno tomó sus propias decisiones. Nadie es obligado por el Señor. Cada uno de ellos había decidido obedecer al llamado de Jesús para seguirle, con base en la fe de que Jesús era el Mesías. Ellos dijeron, este es el Mesías, este es el Cristo, y nosotros le seguimos voluntariamente. Nadie fue obligado. Mateo capítulo 7, versículo 21. Porque estoy llevándote a que entendamos esto de si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es que aquel quien reconoce a Jesús como el Mesías, esto es como el Salvador, ha de reconocerle también como Señor. Si Él es nuestro Salvador, también es nuestro Señor. ¿Qué es que Jesús sea el Señor? ¿Cómo se ve que Jesús sea el Señor? Muy simple. Él dice lo que hacemos y nosotros obedecemos sin cuestionar. Él es el que pone las condiciones, no yo. Eso es que Él sea el Señor. Así dicho de manera muy simple, ¿no? Mateo capítulo 7, versículo 21.
No todo el que me dice Señor, Señor, porque hay unos quienes dicen, sí, sí, se sabe la teoría, ¿no? Mi Salvador y mi Señor. Y le cantamos, ¿no? Que mi lengua confiese que Jesús es el Señor, aleluya, ¿sí? Bueno, el Señor aquí dice que hay un grupo de personas quienes dicen Señor, Señor, pero dice que no entrarán en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te fijas? O sea, es palabras que dicen Señor, Señor, con aquellos quienes hacen la voluntad del Padre, diciéndole Señor, Señor, que van las palabras acompañadas por las acciones. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿es malo entonces profetizar? No. ¿Es malo entonces echar fuera demonios? No. ¿Es malo entonces hacer muchos milagros? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que está mal aquí? Dice el Señor, hacedores de maldad. Y esa palabra maldad es la palabra griega anomia, que significa ausencia de ley. Profetizaste sin ley, como tú quisiste, como te dio la gana, como tú sentiste. Echaste fuera demonios, no sé, como lo viste en YouTube, como te leíste no sé cuál libro. Hiciste milagros, también, de pronto ahí con unos cuantos polvos mágicos, hiciste milagros, pero no como dice la palabra. Entonces, el Señor está hablando de hacer todo esto dentro del orden, porque siempre que hablamos de señales, exorcismos, milagros, profecía, siempre se habla en el contexto de la iglesia, después de que Jesús partió. Es en el contexto de la iglesia. Muchos andan por ahí profetizando y haciendo todo esto y haciéndose virales y ganando dinero y escribiendo libros y sí, échenle ganas. Ya tienen su recompensa porque aquel día llegará. O sea, lo que Jesús llama en aquel día, pues va a llegar. Y yo no quiero oír estas palabras. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque el Señor no lo vamos a pantallar con todo lo que profeticé. Mira todos los milagros que hice. Mira todas las señales. El Señor no lo apantallamos con eso. Él es el creador del cielo y de la tierra. Volviendo con el discurso del aposento alto, en Juan 14:15, el Señor les está hablando de obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es obediencia. Pero no está hablando de una obediencia con base en el temor, porque en gran parte así nos movemos. Hablaba yo con mi hijo la semana pasada de este punto en un devocional que estábamos viendo, y yo estaba pensando cómo le puedo ilustrar a él la obediencia por amor y esa diferencia, o cómo se contrasta con la obediencia por temor. Y justo iba yo en el auto y llegué a un stop sign, a un semáforo en rojo. Le digo, mira, aquí está. Le digo, yo estoy parado aquí en este semáforo en rojo y estoy obedeciendo la señal de la luz roja que me está dando un mandamiento y me dice, párate. Pero es que yo soy el pastor. Párate. Y ahí está la luz roja. Entonces yo le estoy obedeciendo, le digo, pero no le estoy obedeciendo por amor. Le estoy obedeciendo porque si me la paso y pasa un camión de cemento así, me va a aplastar el camión. Le estoy obedeciendo porque ponle que no pase el camión, pero me ve un policía y me pone una multa. Y no queremos hacer defensive driving, ¿verdad? Ni pagar una multa, para nada. Entonces yo no le estoy obedeciendo por amor, sino por temor a un castigo. Y el Señor no está hablando de obediencia con base en el temor, sino de obediencia con base en el amor. Es completamente distinto. Ellos ya habían oído a esas alturas cómo el Señor resumió la ley, porque está hablando de mandamientos igual a la ley. El Señor resumió la ley muy simple. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el resumen de la ley. ¿Te fijas? Es amor. Así que la obediencia es la evidencia de que le amamos. Si decimos que le amamos, si cantamos que le amamos, bueno, entonces le estamos obedeciendo. O sea, es consecuencia de que le estamos obedeciendo. Versículo 16, dice el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí empieza a hablar del Espíritu Santo, pero previamente habló de obediencia. Versículo 15. Y esta es una promesa reservada para los verdaderos discípulos. Recuerda, están solamente los 11, los verdaderos discípulos. Ellos reciben
esta promesa. Ellos quienes reconocían a Jesús más que como un maestro, como un rabí, porque quienes, no, sí, Jesús está interesante, me interesa su enseñanza, está bonita, pero hasta ahí, no le reconocen como Señor. Ellos le reconocían más que como un rabí, le reconocían como Señor. Y esta promesa está reservada para quienes le obedecen en amor. ¿Cuál es la promesa? Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Subraya la palabra otro. O sea, Jesús es uno y viene otro como promesa. Esta palabra consolador es la palabra parakletos en griego. Y es alguien quien va al lado. Es como el copiloto cuando vas conduciendo en carretera, que vas así como que ves las rayas y empiezas así como que a dormirte. El copiloto te hace ¡pah! ¡Ay! Ya vas manejando. No se duerma, ¿no? Ese es el parakletos. También es alguien quien te ayuda, quien te asiste, quien te pasa el cafecito mientras vas manejando. Tómate otro café para que no te duermas, ¿no? Ese es el parakletos. Es también un abogado, alguien quien intercede, es alguien quien te consuela, quien te conforta. Está hablando del Espíritu Santo, quien no es una fuerza activa, quien no es una experiencia, porque hay quienes limitan al Espíritu Santo como una experiencia. Mira, es que esa persona, ahí está el Espíritu, la persona ahí temblando, ¿no? El Espíritu Santo no es una experiencia. El Espíritu Santo no es una fuerza activa como enseñan algunas sectas. El Espíritu Santo es una persona que procede del Padre igual que el Hijo. Si te fijas, nuevamente el texto dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién dará otro consolador? El Padre. Jesús, no cualquiera, le pide al Padre que les dé otro consolador a sus verdaderos discípulos. Y estamos viendo entonces que es una persona divina quien procede del Padre, igual que el Hijo. El Hijo procede del Padre, fue enviado, envió Dios a su Hijo. El Espíritu procede del Padre, es una persona divina, por lo tanto es Dios. Este consolador, este parakletos, iba a estar al lado de los discípulos para alentarlos, para guiarlos, para asistirlos en su misión. Y dice el Señor que iba a estar con ellos hasta el final. Por esto digo que este proyecto está garantizado el éxito. No por nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotros fallamos, nosotros nos debilitamos, nosotros nos deprimimos, pero estamos asistidos por el Espíritu Santo y Él está con nosotros hasta el final cuando permanecemos haciendo el proyecto de Jesús. Versículo 17. El Espíritu de verdad, sigue hablando de este parakletos, de este consolador. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ese con, artículo con, está junto a ustedes y estará a tiempo futuro en vosotros. Jesús se refiere al Espíritu Santo, lo ves en el versículo 17, ahora como el Espíritu de verdad. Como procede del Dios de verdad, es el Espíritu de verdad. ¿Y los guía a dónde? ¿Al error? No, los guía a la verdad. Así que un creyente quien camina en el Espíritu, quien el Espíritu está con él y en él, camina en verdad. No en medias verdades, no en mentira. Si alguien que dice que es cristiano, lo único que dice son mentiras y mentiras y mentiras y mentiras, yo dudo que esta persona realmente sea creyente. Y si lo es, pues tiene muy apagado el Espíritu, porque el Espíritu es el Espíritu de verdad, que procede del Dios de verdad y que guía a la verdad. El mundo, aquí dice, al cual el mundo, este Espíritu de verdad, no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿A quién se refiere Jesús con el mundo? Bueno, el mundo se refiere a todos aquellos quienes no han creído. Quienes no han creído en el Señor Jesucristo son a quienes la Biblia llama los del mundo. Y Jesús afirma que esta promesa no es para los del mundo, porque ellos no le pueden recibir, los del mundo. Es para sus discípulos, es para aquellos quienes ya han creído en Él, aquellos quienes hemos creído en Jesús, hemos recibido al Espíritu Santo. Por eso dice el Señor, el mundo no puede recibir a este Espíritu de verdad, a este Parakletos, porque no le ve ni le conoce. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:14, hizo eco de estas palabras, diciendo así, pero el hombre natural, es decir, el del mundo, el que no ha creído, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No le ve ni le conoce, no conoce el Espíritu, le parece una locura y no las puede entender, ¿no?
¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Estas cosas espirituales se pueden entender y se pueden obedecer cuando el Espíritu Santo está morando en nosotros. Entonces, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en los incrédulos? ¿Es que acaso no hay ninguna relación? ¿Acaso no hay ninguna interacción entre el Espíritu de verdad y los incrédulos, los del mundo? Bueno, el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 16, dice así, versículo 8: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si hay una relación entre el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y los incrédulos, los del mundo, y es esta: Él los convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando oyen el Evangelio, son convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Aquel quien no se ha arrepentido de su pecado no puede entender las cosas del Espíritu. Al menos no puede entenderlas como Dios quiere que las entienda. Porque es imposible percibirlas. Es imposible conocer a Dios si no es por medio del Espíritu Santo, si primero no ha habido una convicción de pecado. Así que esa es la relación entre los del mundo y el Espíritu. Así que el Señor promete a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a estar con ellos y en ellos. Y esta es una promesa que ya está cumplida en nosotros, quienes hemos creído. Si tú has creído en Cristo, mi hermano, el Espíritu Santo está en ti y está contigo. Amén, qué bueno que Él lo cree, es lo que dice la palabra. Continúa, versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Recuerda que el Señor ya les dijo: me voy a ir, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y aunque el Espíritu Santo, que les está siendo prometido aquí, iba a fungir como sustituto del Señor en esta travesía para cumplir la misión de Jesús, a la vez el Señor les da como un pantallazo de algo que iba a venir en unos cuantos días. O sea, el Señor les dice: vamos a estar separados por un tiempo, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, pero les da un pantallazo aquí y les dice: nos vamos a ver una vez más después de mi partida, nos vamos a ver por un poquito. Y estaba hablando de la resurrección, cuando el Señor se presentó a ellos resucitado. Ahí pudieron ver nuevamente al Señor Jesús, pudieron nuevamente convivir con Él, estar con Él, comer con Él. El hecho es de que en el tiempo que estuvieran separados, ellos no estarían solos, no estarían abandonados como ellos temían, y es que era un temor lógico. El Señor Jesús les brindaba seguridad, les brindaba esperanza, y cuando Él les decía: me voy a ir, era obvio, era lógico que ellos tuvieran un temor, se sintieran inseguros y ellos pensaran: ¿qué vamos a hacer sin Jesús? Por eso Pedro dijo: en ningún modo esto te acontezca. Fue reprendido por el Señor. Por eso dijo Pedro: Señor, mi vida daré por ti. O sea, me niego a separarme de ti. Pero el Señor les dice: no. Qué bueno que me amen, qué bueno que quieran estar conmigo, pero hay una misión que cumplir, y para esto les voy a dar al Espíritu Santo, a alguien quien va a tomar mi lugar en esta asistencia en la misión. Versículo 19: todavía un poco y el mundo no me verá más. Está hablando Jesús y está diciendo: el mundo no me verá más. Piensa en los incrédulos del tiempo de Jesús. Son personas reales, fueron personas reales. Jesús es real, vino en un mundo real, con todos los pros y contras que tiene un mundo. Había política, habían hambres, habían pandemias, había tantas y tantas cosas que hay el día de hoy, ¿no? Estos incrédulos del tiempo de Jesús tuvieron la oportunidad de ver a Jesús corporalmente. O sea, pudieron acercarse a Jesús y saber a qué olía Jesús. O sea, era real. Pudieron estar cerca de Jesús y ver su apariencia física, oír su voz. ¿Cómo sería la voz del Señor? No sabemos si era una voz gruesa o era una voz así como la mía, voz como de pito, no sé. Pero estuvieron allí cerca del Señor. Lo pudieron oír, oyeron su enseñanza, lo oyeron predicar. ¿Cómo habrá sido escuchar una predicación de Jesús? Lo oyeron predicar, pero no solo eso. Fueron capaces, tuvieron la oportunidad de ver los milagros del Señor en primera fila. Imagínate, ver un milagro del Señor Jesús en primera fila. Esos fueron los incrédulos del tiempo del Señor. Es más, si estaban por allí en alguna de esas ocasiones en las que Jesús multiplicó los alimentos, hasta pudieron comer un sándwich de pescado que era cortesía del Señor Jesús. ¿A qué habrá sabido ese sándwich de pescado? Y no le quiero dar hambre a estas horas del día, ¿no? Con su limoncito, su salsita, no. Sin embargo, a pesar de que lo pudieron ver, lo pudieron oír, pudieron disfrutar de sus señales y milagros, le crucificaron. Cuando
entró triunfal, cantaron Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y luego gritaron, crucifícale, suelta a Barrabás y crucifica a este. ¿Qué tal? Esos eran los incrédulos del tiempo de Jesús. Pero ellos, los discípulos, quienes habían creído en él, le iban a ver. O sea, le iban a ver resucitado, con su cuerpo resucitado. Y el Señor confirma la promesa que les acababa de hacer. Dice, pero vosotros me veréis. El mundo no, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Espero se entienda lo que estoy tratando de comunicar y el Señor trata de comunicar. Y esa promesa que les dice el Señor aquí, pero vosotros me veréis porque yo vivo, o sea, está hablando en tiempo futuro, o sea, yo vivo y viviré. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó y continúa viviendo con este cuerpo resucitado que Él tiene, ¿no? Y esta promesa, como decía, se extiende hasta la eternidad. Les anticipa que va a resucitar y les anticipa también que ellos van a resucitar. Vosotros también viviréis, lo dice el Señor. Si tienes una de esas Biblias que tiene las letras rojas, cuando habla el Señor, está en letras rojas. ¿Qué dice el Señor? Dice, ustedes que han creído, no así los del mundo, me verán resucitados. Y todo aquel que cree en Él, es lo que dice su palabra, tiene vida eterna. Romanos 8:11. Subraya este versículo. Cuando te sientas desanimado, cuando te sientas triste, cuando sientas que no tienes valor y todo esto, ¿no? Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, está hablando del Espíritu Santo, dice espíritu con E mayúscula, es de este Espíritu Santo del que estamos hablando, el que está con nosotros y está en nosotros. Dice, y si ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Jesús resucitó por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo resucitar, levantó de los muertos a Jesús. Y ¿sabes algo? Nosotros quienes hemos creído, cuando muramos, vamos a resucitar. Ese mismo Espíritu y ese mismo poder nos va a hacer resucitar a nosotros con este cuerpo que va a estar adecuado para estar en la presencia de Dios. Yo lo creo. Versículo 20, continuamos. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El Señor sabe que estas palabras que les está dando a sus discípulos no son fáciles de entender. Si yo veo aquí uno que otro que dice, ay, ¿cómo ya me perdí? ¿Cómo dice? Bueno, luego escucha la enseñanza, ¿no? Pero imagínate para ellos. O sea, nosotros podemos ir, a ver, que dijo Romanos, lo apunto, voy a Romanos, esto, Evangelio de Juan, que dice la palabra de la resurrección, en 1 Corintios 15, pero ellos no tenían nada de eso. Ellos estaban con cara de what, así como, y el Señor sabía que era algo difícil de masticar. Eran palabras para ellos oscuras, como un espejo de los de antes. Los espejos de antes no eran como los de hoy, eran de bronce y se veían todos distorsionados, como los efectos de las aplicaciones que tenemos, o como el espejo de tu baño cuando no lo limpias. Pero ¿sabes algo? Llegaría aquel día en el que ellos verían todo a la luz. Llegaría el día, y llegó el día en el cual ellos verían al Señor cara a cara. Pablo dijo, ahora vemos todo como por espejo, así medio empañado, medio oscuro, pero llegará un día en el que le veremos a Él cara a cara, y entonces entenderemos todo. Todo lo que dijo el pastor y no lo entendí, ahí lo vamos a entender. Versículo 15. Nuevamente te refiero al versículo 15, porque acuérdate que esta sección en el sermón comienza con las palabras, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora ve al versículo 21. Aquí enfatiza eso que ya les dijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso te refería al versículo 15. Es lo mismo. Versículo 15 y versículo 21 son lo mismo, nomás que revuelto de otra forma. El Señor le estaba haciendo así como su pastor les hace a veces, ¿no? Les dice lo mismo, nomás que de diferente forma, desde otro ángulo. Pero lo enfatiza con otra promesa. Presenta esta otra promesa. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo podemos ver una forma práctica de apreciar esta promesa que da el Señor? En un versículo que tú te sabes de memoria, Romanos 8:28. Rápido, el software llegó. Y sabemos que a los que aman a Dios, amor y obediencia,
todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, enfatiza, no para la comadre de la esquina, que cuando le pasa algo, no sé, se le descompone el auto, ay comadre, no se preocupe, mire, todo obra para bien. No saques la Biblia de contexto. Es para los que aman a Dios, porque si esa comadre no ama a Dios, entonces su rollo y todo esto, esta promesa no le aplica a ella. Todas las cosas les ayudan a bien a aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cómo no amarle si Él nos amó primero? Cuando no éramos amables, cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios, simplemente por haber nacido, por ser pecadores, Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo. ¿Cómo no amarle a nosotros? ¿Cómo no amarle si encima de eso nos da maravillosas promesas como las que hemos leído? Nos promete su Espíritu, nos promete asistencia para cumplir su misión. ¿Cómo no amar al Señor? ¿Quién puede amar a Dios por obligación u obedecer a Dios por temor a qué? Si Él nos ha amado y Él nos libró del temor precisamente. A continuación, veremos la cuarta interrupción en este sermón, y es en donde aparece Judas Tadeo, primera y única impresión que nos da Judas Tadeo. Versículo 22. Le dijo Judas, después de todo esto, y aclara, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Bueno, hay quienes interpretan este versículo aislado, sin haber leído, por eso llevo ya 40 y tantos minutos dándote el contexto en donde fueron dichas estas palabras. Algunos le atribuyen a Judas Tadeo mucha bondad. Dicen, no, él era de un corazón tan grande, por eso le veo, hay un cariñosito que amaba a todos. Y él pues sentía tanto amor por el mundo que le pesaba que el Señor Jesús solo fuera a manifestarse a ellos, a los discípulos. Y esa es una interpretación muy forzada. Ahorita vamos a ver más bien por qué preguntó esto Judas Tadeo. Otros aprovechan este versículo para afirmar una doctrina que se conoce como expiación limitada. ¿Qué es esto? Pues dicen que Jesús murió solamente por unos cuantos, por los elegidos. Y esto, mis hermanos, puede sonar atractivo para algunos, y porque lo dice no sé cuál pastor que es bien famoso y que ha escrito quién sabe cuántos libros, o porque lo dijo no sé cuál reformador de quién sabe cuántos años, decimos, no, sí, amén, pero espérate. Qué bueno que lo dice este pastor que ha escrito muchos libros, qué bueno que lo dice este reformador o lo dijo este reformador, pero yo me quedo con lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios a los elegidos, no, al mundo, o sea, amó a todos que dio a su Hijo. También lo dice primera de Juan 2:2, o sea, Juan en esa primera carta está interpretando lo que Jesús dijo y lo que él registró de Jesús en Juan 3:16. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, o sea, los que ya somos salvos, o si quieres llamarnos los elegidos, está bien. Bueno, no solo por los nuestros, sino también por los de todo Él. Bueno, a lo mejor dices, no, bueno, pero es que yo sigo pensando que es así. Bueno, primera de Timoteo 2:6 dice que Él murió por todos. Él murió por todos los hombres, dice Romanos 5:18, primera de Timoteo 4:10. Él murió por los impíos, dice Romanos 5:6. Él murió por los que niegan al Señor, dice segunda de Pedro 2:1. Él murió por los pecadores, dice Romanos 5:8. Él murió por todos, dice Hebreos 2:9. Él murió por el mundo, dice Juan 6:33, Juan 1:29, Juan 3:16. Él murió por la nación toda y completa de Israel, según Juan 11:50 al 51. Pero tú decides si quieres seguir creyendo lo que dice uno u otro. Yo me quedo con lo que dice la Biblia. Él murió por todos, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso nos da a ti y a mí la posibilidad de ir y predicarles a todo el mundo, porque hay salvación disponible para ellos. ¿Qué sentido tiene ir a predicarle a todo el mundo si el Señor nomás murió por unos cuantos? No tiene sentido. Por eso no evangelizan algunos. Debemos de interpretar entonces en su contexto. Es a donde trato de llevarte. Que cuando interpretamos fuera de contexto podemos llegar a un montón de errores, pero hay que interpretarlo en su contexto. Y este sermón el Señor comenzó a grabar el Zoom meeting cuando salió Judas, el traidor, Judas Iscariote. Allí comenzó el sermón. ¿Qué nos dice esto? Que estaba limitado solo para unos cuantos este sermón. No su muerte en la cruz, sino las palabras. Juan 13, vamos ahí, Juan 13:31, una hojita atrás, para que veamos un poquito más de contexto todavía. Dice, entonces
Cuando hubo salido, o sea, Judas, que abandonó la sala, dijo Jesús, ahora, subraya estas palabras y fíjate cuántas veces va a aparecer esta palabra, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Fíjate cuántas veces aparece. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y luego en el versículo 36 les dijo Jesús, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. La palabra clave aquí es glorificación o glorificar. ¿A qué se refería Jesús con ser glorificado? Se refería a su resurrección. El Señor Jesús fue glorificado, fue humillado en la cruz, pero fue glorificado en su resurrección. Y el Señor Jesús se reveló humillado a todo el mundo. Por eso dice Pablo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cómo un crucificado nos va a salvar? No inventes, ¿estás loco? Pues sí, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, sabiduría de Dios. Bueno, ahí el Señor mostró al mundo su humillación, pero luego su glorificación, o sea, su resurrección, Él glorificándose, fue revelado, ahí sí, solo a un número limitado de personas. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15, que es el capítulo que habla de la resurrección de los muertos. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 6, después el Señor apareció resucitado a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Oye, 500 personas son muchas, ¿no? Sobre todo si vas a hacer una quinceañera y les vas a invitar la comida a todos. Son hartas, ¿verdad? 500 personas. Pero no es todo el mundo, ¿sí o no? O sea, 500 a comparación de todo el mundo habitado en ese entonces y de los habitantes de la tierra que habitaron después de ese tiempo, pues no son nada, ¿no? Son muy poquitos. Estaba hablando entonces de su resurrección, pero Judas Tadeo no entendía que Jesús estaba hablando de ser glorificado en su resurrección. Él entendía otra cosa. Él entendía que cuando él hablaba de ser glorificado era el Mesías triunfante que venía a derribar el yugo del imperio romano. Eso es lo que pensaba. O sea, Jesús hablaba una cosa y Judas Tadeo entendía otra cosa. Él pensaba, ¿para qué queremos que te glorifiques ante nosotros? O sea, nosotros ya sabemos que tú eres el Mesías. Mejor glorifícate ante el mundo para que ellos sepan que tú eres el Mesías. Y así pensaban también los hermanos de Jesús. Juan capítulo 7, versículos del 2 al 4. O sea, Jesús tuvo más hermanos. Aunque traten de buscarle la vuelta allí, Jesús tuvo más hermanos. Entre ellos uno llamado Santiago, otro llamado Judas, así se llamaba también, pero no es este ni el Iscariote. Dice Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos a Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Fíjate el sarcasmo, ¿no? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y el Señor diría, pero yo sí. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Así pensaban los hermanos incrédulos de Jesús. Y así pensaba también Judas Tadeo. No decía estas palabras porque tuviera un gran corazón, sino porque pensaba así. Él estaba desenfocado. ¿Sí has visto cuando tratas de tomar una foto y se ve todo borroso? Y no, tú quieres tomar a la persona, pero está enfocado en otra cosa. Bueno, así estaba él. Estaba desenfocado. ¿Y por qué digo que estaba desenfocado? Porque así es el título de la enseñanza. Mira, a esas alturas ya puedes darte cuenta que el Señor les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Les voy a dar al Espíritu Santo. Les habla de promesas, les habla de todo esto. Les vuelve a decir de que el que le ama, guarda sus mandamientos. Y sale Judas Tadeo con esa pregunta. ¿Cómo que te vas a manifestar nomás a nosotros y no a todo el mundo? Esto, mis hermanos, nos lleva a pensar que estaba completamente desenfocado, ¿no crees? No sé si te ha tocado estar en alguna clase, en alguna sesión, no sé, y de pronto el que está enseñando cosas bien profundas y dice, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y alguien levanta la mano y dice, sí, oiga, ¿qué marca son sus zapatos? O sea, no estás poniendo atención en todo lo que dije. En una ocasión oíamos a un predicador y habló muchas cosas y de pronto hizo lo mismo. ¿Quién tiene una pregunta así?
Entonces es malo tomar coca. No, estamos hablando de la Biblia, no de la coca, ¿no? De la Coca-Cola. Y así nos pasa, y nos pasa con nuestros hijos. Bueno, es propio de una actitud infantil e inmadura, ¿no? La pregunta aquí es, ¿cómo respondió Jesús a Judas Tadeo? Eso es lo que nos interesa, ¿no? Si hubiera sido yo, no sé, a lo mejor si era tipo maestro de los 80s o de los 70s o 60s, el borradorzazo, ¿no? ¿Cómo preguntas eso, brother? ¿No? Pero vamos a ver cómo le respondió Jesús a Judas Tadeo. Versículo 23. Respondió Jesús a esta pregunta y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. El Señor no le respondió la pregunta, ¿te das cuenta? El Señor no le dijo, me voy a manifestar a ustedes por esto, y no al mundo por esto. No le respondió eso. ¿Qué le respondió el Señor? Le respondió lo que él necesitaba saber. Se le respondió a Judas Tadeo, esto, Judas Tadeo, es lo que necesitas saber. La pregunta que estás haciendo no viene al caso, pero esto sí necesitas saber, y te lo digo claramente. Esa es la tercera vez en ese sermón que el Señor repite, el que me ama, mi palabra guardará. Versículo 15 lo dijo, versículo 21 lo dijo, viene la interrupción y vuelve a repetir con un poco más de explicación lo que ya había dicho antes. Y es que el Señor quería que ellos se enfocaran en la misión. Lo de la resurrección, o sea, Jesús siendo glorificado, eso lo iban a entender después. En poco tiempo ellos iban a estar comiendo con Jesús. A los no muchos días iban a estar encontrándose otra vez con Jesús. Y lo iban a ver partir, ascendiendo a los cielos con su cuerpo glorificado. Iban a recibir al Espíritu Santo. Eso no iban a pasar muchos días para que lo entendieran. Lo que necesitaba Judas Tadeo en ese momento era saber eso. El que me ama, mis palabras guardará. Eso era lo que necesitaba. ¿Cómo lo entendemos nosotros? El Señor Jesús, en vez de revelarse resucitado a todo el mundo, decidió revelarse solo a ellos, solo a sus discípulos. Nosotros no dudamos del poder de Dios. Dios es poderoso, Dios es soberano, claro, por supuesto. Si no crees así, mira, no sé en qué Dios has creído, pero el Dios en quien yo he creído es un Dios poderoso, que hizo los cielos, la tierra, lo hizo todo. Y mis hermanos, Él tiene el poder, y si lo hubiera querido, lo hubiera hecho, de resucitar ante todo el mundo. Es más, vemos al final de los tiempos que el Señor va a volver, y allí sí, todo ojo le verá. ¿Cómo le va a hacer para que los muertos le vean también? Pues los va a resucitar, porque es poderoso, y eso así va a ser. Pero cuando tuvo que ver con su crucifixión y su resurrección, a Él, soberano Dios, le plació que solamente ellos le hubieran resucitado. ¿Para qué? Bueno, para que todo el mundo conociera a Jesús por medio de la predicación del Evangelio de esos discípulos. Así le plació al Señor hacer las cosas. A lo mejor tú y yo lo hubiéramos hecho de otra forma, así como los hermanos de Jesús. No, pues muéstrate a todo el mundo, y así ya, simple, sencillo, de volada. Así como Judas Tadeo estaba pensando, ¿por qué nomás a nosotros y no a todo el mundo? Bueno, ¿sabes qué? Qué brillantes ideas tenemos, pero las del Señor son más brillantes, aunque a lo mejor no tengan sentido para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que ellos no hubieran entendido, tus discípulos, todo lo que haya quedado por allí suelto, todo eso, el Espíritu Santo se los iba a revelar. Para eso estaba ahí el Espíritu Santo. Él les iba a recordar todo lo que el Señor les había enseñado y que se les había olvidado o no habían entendido. El Espíritu Santo se los iba a recordar. Dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, aquí ya le llamó el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, procede del Padre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, sí le está respondiendo, pero no claramente. Está diciendo, mira, ocúpate de esto, lo otro, el Espíritu Santo, de quien yo te estoy prometiendo, te lo va a recordar, te lo va a explicar. El propósito del Señor era que sus corazones no estuvieran turbados. El propósito del Señor en esta enseñanza que Él les está dando era prepararlos para su misión, era que tuvieran paz, que a pesar de que se iban a separar por un tiempo, era para que tuvieran paz. Versículo 27 le dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy,
Yo no os la doy como el mundo la da, porque esa paz del mundo es pasajera. Piensa, ¿qué es lo que te genera paz? Bueno, y eso pasa. ¿Qué es? ¿Un auto nuevo? Ahora sí ya. ¿Qué es lo que te da paz? La solución para un problema. Bueno, luego viene otro y se va la paz. Por eso dice el Señor, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. O sea, se va en su muerte, resucita y vuelve. Si me amarais, si realmente me amarais, nos hubiera dado gusto eso, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, o sea, Judas, viene su arresto, viene el sistema del mundo tratando de callar la voz de Jesús, y él nada tiene en mí. O sea, no hay nada del mundo en Cristo. Por tanto, no debe de haber nada del mundo en la iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Aunque hay quienes se empeñan en meter cosas del mundo a la iglesia. Y no estoy hablando de cosas superficiales, estoy hablando de enseñanza, filosofía, conducta. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Ahí les va. Levantaos, vamos de aquí. O sea, les está diciendo el Señor, sí, el mundo me va a conocer, pero a través de ustedes, vámonos. De ahí el Señor se los lleva a Getsemaní, en donde el Señor oró intensamente, de tal manera que sudaba como grandes gotas de sangre. Allí los discípulos se durmieron, luego fue arrestado, fue crucificado después de ser latigado, fue sepultado y resucitó el tercer día. Resucitado el Señor se aparece a ellos y ahora sí, entendimos. Ahora sí ya. Y aparecido a ellos, el Señor les dio la gran comisión. Nuevamente, el mensaje del Señor fue persistente, nunca cambió para ellos. Les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos entonces, después de que el Señor asciende, a los pocos días, ellos ven cumplida esa promesa del Espíritu Santo. La promesa que el Señor les dio. Va a venir otro Consolador. Bueno, ellos lo vieron. El Espíritu Santo vino a estar en ellos y con ellos hasta el final de su misión. ¿Qué pasó con Judas? ¿Cómo terminó Judas Tadeo? Pues no crees que terminó ahí en la bici. Es que iba con una bici, lo traía atrás y chocó con un taxi. Bueno, ¿cómo terminó Judas? Bueno, según la tradición occidental, tal como aparece en la liturgia romana, Judas se reunió con Simón en Mesopotamia y ambos predicaron varios años en Persia, en donde fueron martirizados. Existe también un relato del martirio de los dos apóstoles, tanto de Judas como de Simón, en el cual dice que a Judas Tadeo le cortaron la cabeza, lo decapitaron. Esta no es información bíblica, es información histórica. Pudo ser que lo decapitaron, pudo ser que lo apedrearon, como haya sido, pero Judas Tadeo dio su vida por el Señor. Lleno del Espíritu Santo, así como Esteban, dio su vida por el Señor. Para finalizar y hacer unas aplicaciones simples y prácticas para nosotros. Así como Judas Tadeo, todos nos llegamos a desenfocar. O sea, Judas Tadeo no se quedó allí desenfocado. Él vio todo esto, recibió el Espíritu Santo, hizo la obra del Señor y se volvió a alinear. El problema no es que nos desenfoquemos, el problema es de que nos quedemos desenfocados. Y todos nos desenfocamos a veces. ¿Cómo podemos salir de ese desenfoque? Bueno, si logré comunicártelo bien en esta enseñanza, el Señor estaba diciéndoles, si me amáis, guardad mis mandamientos, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, versículo 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos, versículo 23. O sea, el Señor estaba repitiéndoles una y otra vez. ¿Viene la interrupción? No, eso es lo que necesitas saber. Así que prestemos atención a esas cosas que el Señor nos está repitiendo una y otra vez. ¿No te pasa? Que de pronto estás leyendo un devocional y te dice la palabra, congrégate. Amén, gloria a Dios, aleluya. Antes Dios, hermanos, alabado sea el Señor. Oyes una predicación y el Señor te habla y te dice, congrégate. Sí, aleluya, aleluya, aleluya. Luego platicas con un conocido y a través de ese conocido el Señor te dice, congrégate. Ya van como 3, 4 veces que el Señor, y luego dices, oye, ¿ya me la traen conmigo o qué? Y el Señor te habla y te habla y te habla. Y luego salimos con qué cosas. Oye, Señor, yo quiero saber cuántos callos tiene el anticristo. Bueno, luego vas a entender esas cosas.
Por lo pronto atiende lo que el Señor te está repitiendo una y otra vez. Puede ser congrégate, puede ser no seas áspero con tu esposa, puede ser esposa sujétate a tu marido como él se somete a Cristo. Puede ser cualquier enseñanza que es bien simple. O sea, lo de obedecer al Señor es simple. O sea, el Señor nos pone mandamientos y Él dice, no son gravosos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga cuando la llevamos con el Espíritu. Cuando es Él obrando a través de nosotros. Pero luego nosotros nos la complicamos. No, el Señor no tiene una voluntad mística y secreta para unos cuantos. No, es clara. Para los incrédulos, arrepiéntete. Eres pecador. Y el Espíritu te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y para los creyentes, el que es santo, santifíquese más. Así, that's simple. Santificación es obediencia, es amor no por temor al castigo, obediencia no por temor al castigo, sino por amor. Es bien simple y el Señor nos lo repite una y otra vez, una y otra vez. Bueno, prestémosle atención a eso. Hay cosas que ahora no entendemos quizás, porque sí hay cosas que, secundarias por supuesto, que no están muy claras en la Biblia. Hace tiempo tuve un encuentro con alguien y dentro de ese breve encuentro saltó una diferencia teológica y era pastor también. Así que en vez de tratar de imponerle yo mi postura acerca de esta doctrina secundaria, traté de guiar la conversación hacia el hecho, y es este. Les dije, mira, de todas maneras el Señor va a volver. Eso tú puedes pensar de una forma en cuanto a cuándo y cómo, yo puedo pensar de otra, pero el hecho es de que va a volver. ¿Y a qué nos guía esa conclusión simple y práctica? A vivir en santidad. Así de simple. O sea, porque sea cuando sea, como sea, el Señor va a volver y el Señor sigue diciendo, mantengan sus lámparas encendidas. No entierren el talento que les di, desentiérrenlo y trabajen con él. Estén ocupados en mi reino, estén ocupados en mi proyecto, en mi misión. Así que cuando va a venir, bueno, pero va a venir. De que viene, viene. ¿Cuántos dicen amén? Pues hay que esperarle como que nos encuentre bien, ¿no? Y no por temor, a que me voy a quedar, a que no, por amor, como hemos visto. Hay cosas que son subjetivas, hay cosas que son secundarias, que si la mujer puede ser pastora, todo este tipo de rollos. Y por lo general a los que discuten por esas cosas, ves sus vidas espirituales y dices, ¿qué te ha estado hablando el Señor últimamente? Una y otra y otra y otra. ¿Y tú quieres estarte peleando por esas cosas? Démosle prioridad a todo aquello que contribuye con amarle, obedeciendo y cumpliendo con la misión que Él nos dejó claramente. Yo he visto personas desviándose, pero así los ves que van al voladero, cuando el Señor les ha estado hablando una y otra vez, y empiezan con sus rollos de que el profeta de quién sabe cuál, y el anticristo de quién sabe cuál, Sirio, y los demonios el cubrebocas, y hay paz. ¿Sí? Se saben todas las teorías de conspiración y quién sabe qué, pero a la esposa la tratan con la punta del pie. Los hijos, ya ni hablamos. O sea, no quieren saber nada de Dios, claro, porque ven al papá. No le pueden decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. No, mi papá, no, pues sí, sabe todas las teorías de conspiración. Ha leído todos los libros de Apocalipsis y todo este asunto y de escatología, pero mira cómo trata a mi mamá. Así que cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando nosotros le amamos a Él, podemos descansar en sus promesas. Porque todo eso son especulaciones, teorías de conspiración, y que sí, que ya el gobierno de no sé dónde se va a dar con aquel, y entonces cuando vienen las semanas de quién sabe cuál, y luego, a lo mejor sí, a lo mejor no. Cuando fue el Y2K, ya se acababa el mundo. Luego el 2012, las profecías mayas, ya se acababa el mundo. Mis hermanos, el Señor si quiere puede venir ahorita. La pregunta es cómo nos va a encontrar. Si estamos amándole, obedeciéndole, podemos descansar en sus promesas. Si estamos trabajando en su proyecto, podemos descansar en sus promesas. Y así recordaremos que no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino con su poder. Y eso es lo que hicieron los discípulos, los apóstoles, y es lo que el Señor nos sigue invitando a nosotros a que hagamos. Le invito a que se ponga de pie. Señor, muchas gracias. Gracias porque tú nos invitas a disfrutar de una relación de amor contigo. No es una relación de intercambio en donde yo ofrezco unos sacrificios y tú me haces como yo te pido, sino una relación de amor
en donde se trata de ti. Tú nos amaste primero a nosotros. Tú nos perdonaste y nos has dado promesas. Nos das a tu Espíritu para que esté con nosotros y en nosotros. Y si hubiera alguien aquí quien no ha creído en ti, Padre, confiamos en que tu Espíritu le convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Confiamos en que tu Espíritu, quien inspiró tu palabra, trae convicción de pecado. Y que así sea, Señor, que tú obres salvación en medio de nosotros, sea quienes estén aquí o quienes lleguen a escuchar o ver estas enseñanzas. A eso tú nos enviaste a todos, no solo a mí como pastor, sino a cada genuino discípulo que está aquí, que ha de salir en algún momento y ha de ser luz y testimonio en su familia, en su trabajo, a todo lugar a donde va. Y Señor, aquellos discípulos quienes están entre nosotros que quizás se han desenfocado y se ha enfriado su amor viendo y pensando en cosas superficiales, secundarias, subjetivas, que puedan, Señor, hoy por medio de tu Espíritu ser alineados con la objetividad de tu palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y está tu palabra ahí, es clara, que es imposible de cumplir con nuestras fuerzas, pero con tu Espíritu, Señor, podemos obedecerte y amarte y ser así llamados discípulos tuyos. Levanta tus manos por un momento. Vamos a adorar al Señor y dile: quiero escuchar tu dulce voz, que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Dile: quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz, que me alienta al caminar, que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer, quiero aprender a obedecer. Tus palabras guardaré, tus palabras, tus mandamientos, Señor. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Dile la última vez: el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá.
unos pocos quedarán que pagando el precio irán, declarándote Señor. Adorándote quiero vivir, mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí, tú eres mi seguridad. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. No temeremos, Señor. Tú has dejado tu paz, no como el mundo la da. Podemos descansar en tus promesas. Queremos caminar allí en obediencia a ti, demostrando que te amamos, no por lo que decimos, sino por cómo vivimos, y sabiendo que esta obediencia y este amor no fluyen de nosotros, sino del amor que tú has derramado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, usa a cada uno de mis hermanos quienes están aquí, a cada discípulo. No hemos venido a ser entretenidos, no hemos venido a cumplir con una agenda religiosa. Hemos venido porque necesitamos ser equipados para salir y cumplir con esta gran comisión. Gracias por estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.